Ok, hermano José Raúl, yo lo dejo para que pueda usted iniciar la pregunta 2. Pregunta 2, queridos hermanos. Defina brevemente las tendencias actuales sobre el calentamiento global, los movimientos telúricos, otras catástrofes naturales, la desprotección de los recursos naturales, la generación energética y las enfermedades y epidemias mortales. Hermano Juan Martín Velasco, es un gusto verlo. ¿Desea participar con la respuesta a esta pregunta? Buenas noches, doctor Tan, buenas noches, hermano Raúl, y por intermedio vuestro saludar a todos los hermanos presentes. Sí, cada vez, si uno ve las noticias, aunque alguna vez yo le dije, yo no veo noticieros ni periódicos, no leo, o sea, yo me he aislado del mundo prácticamente. Pero eso no significa que no lea, sí leo bastante, pero no veo ni noticieros, nada, ¿no? Pero sí lo que me llega es de que, pues, no sé si por cuestión de que hay más comunicación, pero uno ve que cada vez los eventos los catastróficos cada vez son más severos, ¿no? Por ejemplo, los incendios en Europa, en Estados Unidos, cada año hay épocas en las cuales los incendios arrasan miles de hectáreas, ¿no? De bosques. Lo mismo pasa con los huracanes en el Caribe, ¿no? Cada vez aparentemente son más agresivos, ¿no? Y causando obviamente mayor destrucción. Lo mismo pasa con enfermedades, y justamente quería responder esta pregunta porque, bueno, ustedes saben, yo vivo al sur de Perú, aquí. Hemos empezado un brote de sarampión, una enfermedad que ya se creía controlada en el Perú, y ha empezado con mucha fuerza, ¿no? Y sobre todo en bolsones de personas que son antivacunas. O sea, hay mucha gente que no cree en la vacuna o no cree en el efecto de las vacunas y deciden no vacunarse, ¿no? Y se convierten en bolsones de población susceptible, y justamente esta última epidemia de sarampión que tenemos aquí en el sur y creo ahora en todo el Perú, con la información que me llega, está, ¿no? Y no solamente es sarampión, ahora hay muchas enfermedades. Recordemos que una de las enfermedades que se combatió, la más exitosa en el mundo, fue la viruela. Pero ahora ha aparecido la viruela símica, ¿no? Que, bueno, no tuvo mucho efecto, no se propagó tanto porque, sobre todo, no parece ser tan virulenta como la viruela tradicional, ¿no? Que causó, pues, muchísima mortalidad. Y los que tenemos ya algunos años tenemos, pues, una cicatriz en el brazo, que es el recuerdo de que nos vacunaron contra la antivariólica. Pero ¿cuál es el argumento de estas personas que son antivacunas? Es de que produce daño. Sí, es cierto. O sea, la vacuna en realidad, pues, no es inocua del todo, ¿no? Pero hay muy pocas personas que hacen una enfermedad parecida al sarampión y que puede dejar secuelas. El asunto es de que si los problemas se presentan, por poner una cifra que no es, pero solamente por ponerlo, de cada 10.000 vacunados, una hace una reacción adversa a la vacuna,
una de 10.000. Si el sarampión se produce en esta misma comunidad sin vacuna, pues que va a producir hasta una mortalidad, algunos hablan del 30%, ¿no? Entonces, sí, pues, por este 1 por 1000 hay gente que dice, no, es dañina y no nos ponemos, ¿sí? Así es, ¿no? La probabilidad de que por efectos de la sarampión, la viruela, nos produzca una secuela, tal vez es la misma probabilidad que tengamos de caer en un agujero negro o que el Sol caiga en un agujero negro. O sea, son mínimas, pero son latentes, o sea, tampoco se descartan del todo. En algún momento se va a dar, o se podría dar, pero como probabilidades son bastante bajas, ¿no? Pero algunas personas argumentan pues estas bajísimas probabilidades, lo magnifican, y bueno, pues se producen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo yo que igual en el Perú también la tuberculosis, hace unos años el Perú era un modelo para combatir la tuberculosis en el mundo, y inclusive recibió reconocimientos mundiales. Pero ¿qué se encontró? Que algunos de estos datos estaban maquillados y no reflejaban la realidad. Hoy por hoy tenemos pacientes con tuberculosis que llamamos multidrogo resistentes, y ahora hay, creo, otro grupo que es ultra drogo resistentes, o sea, prácticamente ya no les hace efecto nada. Entonces, lo que pasa es que las bacterias, con tanto, como médico yo debo reconocerlo, el mal uso y el abuso de medicamentos, sobre todo de antibióticos, ha hecho de que las bacterias, pues igual que cualquier otra especie, creen mecanismos de adaptación y de defensa, ¿no? Porque los antibióticos se convierten en una noxa para ellos, igual que muchas cosas para nosotros. Igual que nosotros tenemos un sistema de defensa, las bacterias también tienen sus mecanismos de defensa, ¿no? Y las bacterias nos llevan la delantera. Y de repente que por ahí tal vez pueda haber problemas muy serios, ¿no? Con infecciones a futuro. El coronavirus es uno de ellos que ha desnudado prácticamente el sistema de salud en el mundo, ¿sí? Y hasta en los países más desarrollados se ha copado y se ha saturado y sobresaturado la capacidad de atención en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, y quién sabe, se vienen nuevas cosas, y esto es periódico, es cíclico, es rítmico. Las epidemias tienen esta ciclicidad, esta periodicidad. Y bueno, lo único que nos queda es estar preparados. Yo creo que si nosotros actuamos correctamente, como lo dice desde el CIMBRE, tal vez podamos mitigar y atenuar muchas de estas cosas. Bueno, eso es lo que quería comentar, doctor Petronio, y gracias por esta noche, como siempre, maravillosa, y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros. Un abrazo, doctor Petronio, un abrazo, hermano Raúl, y un abrazo a todos ustedes. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Retorno ese abrazo con mucha efusividad, hermano Juan Martín Velasco. Usted como médico ha sido siempre un faro de luz para poder nosotros entender mejor muchos aspectos de la ciencia médica. Su exposición es muy valiosa. Quisiera simplemente complementarla en dos aspectos. El primero es obviamente el aspecto humano que tenemos nosotros que ayudar a prevenir no solamente enfermedades y epidemias, también grandes catástrofes, como por ejemplo el terremoto que ha habido ahora en Venezuela, que se anuncia que ya le toca al Perú en cualquier momento. Por ahí escuchaba
a un señor que decía, bueno, ¿por qué no invertimos unos 200 millones para comprar un aparato con inteligencia artificial que nos permita detectar la llegada de un movimiento telúrico un minuto antes? Con un minuto antes, la evacuación de muchos evitaría que queden atrapados en las construcciones que se derrumban, como es lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, donde cuántos muertos han padecido dolores y bueno, además de eso han terminado ya siendo rescatados como cadáveres. Entonces sí, hay que meterle tecnología y hay que meterle entusiasmo para poder prevenir catástrofes, movimientos telúricos, inundaciones, muchísimas veces en la parte del Perú profundo y también eventualmente de la selva profunda. En Colombia lo mismo. En Colombia llueve tanto en todo el territorio que las inundaciones ahora se van a agravar más con el niño y la niña. En algunas zonas habrá exceso de lluvia y en otras exceso de sequía. Todo esto hay que ponerle el simbre para poder hacer el bien a los demás. Hemos pasado una dolorosa y triste historia reciente en Colombia, en donde la Unidad Nacional de Riesgos y Prevención de Desastres, que tenía la gabela de poder contratar sin necesidad de pasar por trámites largos, burocráticos, de pedir 2 o 3 empresas que pudieran cotizar. Esa gabela obviamente se anuló por el hecho de que tenía que ser urgente, no daba espera. Sin embargo, la triste experiencia es que debido a eso, los fondos disponibles para atender desastres fueron mano de corruptos que finalmente lo utilizaron, muchos de ellos para comprar políticos. Cayeron hasta un presidente del Senado y un presidente de la Cámara de Diputados, utilizando esos dineros y muchos otros grandes proyectos que nunca se hicieron, pero se gastaron el dinero. Eso es el ego, y por eso es que yo quiero recalcar que tenemos que despertar el simbre para todos, para los líderes y para los liderados que necesitamos que nos ayuden, que nos prevengan y eventualmente incluso que nos ayuden cuando ya sucedió el hecho. El segundo punto que quería recalcar es que el ego pone mucha importancia a la parte material, lo cual es natural y es plausible. La parte material de pérdidas de propiedades o pérdidas hasta de vidas humanas, en especial en las enfermedades y en las epidemias, de la cual pues el hermano Juan Martín nos ha ilustrado muy bien ahora con la viruela que se ha vuelto a recrudecer, etcétera. Pero esto en realidad es bastante plausible, pero no es lo único. Y el mundo entero se olvida de la parte espiritual. Tenemos que darle
ojalá la justa importancia a las dos cosas. La parte espiritual necesita prevención y curación, pero la parte material necesita prevención y curación, pero también la parte espiritual. Quería en ese sentido hacer mención de que a la hora de la verdad, todos estos casos de desastres, catástrofes y epidemias y enfermedades son una manifestación del vector del karma restitutivo, que de alguna manera se manifiesta para que podamos cosechar la mala siembra que hemos hecho principalmente desde vidas anteriores, en donde obviamente no nos acordamos. Pero si tenemos el simbre despierto, solo el simbre puede detectar las lecciones kármicas que vienen escondidas detrás de estos episodios de dolor, porque el ego no es capaz de detectarlas. El ego simplemente sufre, se lamenta, maldice y bueno, no hace más. Pero el simbre en meditación se puede lograr la iluminación para poder entender dónde está el camino que está bloqueado, que tenemos que romper el bloqueo para continuar la perfección del espíritu. Muchas gracias por escucharme, pero eran dos aspectos que creo que ayudarían también en esta exposición y en este conversatorio.